Bien, en esta parte vamos a hablar sobre articulaciones. En sí hay que ver varios puntos importantes como la definición, cuáles son los tipos, digamos, de cada tipo, qué estructura forman una articulación y los ejemplos son importantes. Bueno, entonces empezamos con la parte de qué cosa es una articulación. La definición es simple como el conjunto de todas las estructuras que pueden ser blandas o duras que van a estar uniendo dos o más huesos. Entonces, una articulación es eso, conjunto de partes blandas y duras que unen dos o más huesos. Por ejemplo, aquí vemos el hueso escápula, el húmero y la clavícula, y vemos que los tres están unidos. Hay ciertas estructuras como esta parte azul, que digamos es de una contextura diferente a estos ligamentos y así. Todo eso va a conformar una articulación. Hay una articulación. En general, las articulaciones se nombran de acuerdo a los huesos. Por ejemplo, este hueso se llama escápula y este se llama húmero y la articulación se llama escápulo humeral. Si es clavícula, acromio, clávico acromial o acromio clavicular. Entonces, los nombres son fáciles. Pero lo que sí debemos conocer de cada articulación es su tipo, si es de amplio movimiento, de poco movimiento o sin movimiento, que es lo que tenemos que ver ahora. Entonces, definición de una articulación, conjunto de partes blandas y duras que unen dos o más huesos. ¿Cuál es la importancia de que haya ligamentos, haya cápsula articular, haya todo un conjunto de estructuras entre dos huesos? Es que si no hubieran eso, no podríamos nosotros realizar los movimientos, ya sea con las extremidades o con el esqueleto axial, que es cráneo, cuello, columna vertebral y pelvis. Entonces, la importancia de las articulaciones es que nos permite realizar los movimientos corporales. Por ejemplo, aquí vemos cómo separa su miembro superior del eje medio o de la línea media, que es abducción, y como el punto fijo es aquí, el hombro. Igualmente acá, abducción del miembro inferior y el punto fijo es la articulación coxo-femoral. Igualmente acá, con la mano, al momento de hacer la flexión, como vemos, la articulación entre el húmero y el cúbito. Igualmente aquí, la flexión del miembro inferior entre muslo y pierna, con la articulación de la rodilla. Y aquí vemos como la columna vertebral también tiene movimiento. Entonces todo esto es gracias a las articulaciones. Si no hubiera articulaciones, no podríamos realizar los movimientos. ¿Cuáles son los tipos? En sí, los tipos se pueden clasificar de acuerdo a dos formas: a su movimiento y a su estructura articular. Entonces, de acuerdo al movimiento, ¿cómo se clasifica una articulación? Algunos le llaman articulaciones móviles o semimóviles y las inmóviles. Y las móviles tienen otro nombre que se llaman diartrosis. Entonces todas las articulaciones móviles del cuerpo humano se llaman diartrosis. Las semimóviles se llaman anfiartrosis y las inmóviles se llaman sinartrosis. Móviles diartrosis, semimóviles anfiartrosis y las inmóviles sinartrosis. Pero de acuerdo a su estructura, o sea, al componente que forma la articulación, también se puede clasificar de acuerdo a cómo está compuesto. Las diartrósicas o móviles están, se llaman también sinoviales porque contienen el líquido sinovial. El ejemplo están la mayoría de articulaciones del miembro superior e inferior. Las semimóviles o las anfiartrósicas se llaman a llamar cartilaginosas y están de ejemplo las vértebras, la articulación del pubis y la membrana interósea de los huesos. Y las articulaciones inmóviles o sin artrosis se van a conocer como fibrosas. Son unas articulaciones que no tienen movimiento y están entre suturas y gónfosis, que más adelante vamos a ver. Entonces empezamos viendo las más comunes que son, o las más abundantes, que son las diartrósicas.
Estas diartrósicas se caracterizan porque tienen amplios movimientos y generalmente son miembro superior y miembro inferior. Entonces, ¿cómo está formada una articulación diartrósica? Es decir, de amplio movimiento, o también llamada sinovial. Diartrósica, amplio movimiento o sinovial. Entonces imaginemos que aquí está un hueso y aquí otro hueso. Entre hueso y hueso va a haber un espacio que va a estar conformado por ciertas estructuras, unas blandas y otras duras. Entonces, toda articulación diartrósica, todas tienen tres componentes principales. Primero, el cartílago articular, que es la porción terminal del hueso que se va a unir con otro hueso. Entonces, esto va a evitar que cuando uno haga movimiento entre hueso y hueso, estos huesos al friccionarse se empiecen a desgastar. Entonces, el cartílago articular evita el desgaste por el rozamiento o roce. Esa es la función. Ahora, alrededor de esta unión de huesos hay una cápsula que envuelve esa unión. Y vemos aquí en la figura dos colores, uno rojo adentro y una azul por fuera. Entonces, la parte interna o de color rojo se llama membrana sinovial y la parte externa se llama membrana fibrosa. De los dos, ¿cuál es la importancia? La importancia es que la membrana sinovial, la que está de rojo adentro, va a producir el famoso líquido sinovial. De ahí viene sinovial diartrósico. Entonces el líquido sinovial se va a ubicar en este espacio que se llama cavidad articular. Cavidad articular. Entonces, tres componentes: cartílago articular para evitar el desgaste, cápsula articular que va a envolver y el hueco, el espacio, cavidad articular. ¿Qué no debemos olvidar? ¿Para qué sirve? Cartílago para evitar el desgaste. Cápsula contiene la membrana sinovial por dentro y fibrosa por fuera. Y la membrana sinovial tiene va a producir, son unas células especializadas que producen el líquido sinovial. Aproximadamente hay máximo 3 mililitros entre cada articulación diartrósica. Y tiene tres funciones. Lubricar. Es como que cuando hay una bisagra de una puerta, le echas aceite y esto permite que haya movimiento igual. El líquido sinovial lubrica. El otro es nutrición. En el líquido sinovial va a estar los nutrientes para esta parte del cuerpo. Recuerda que también esta parte del cuerpo tiene irrigación. Entonces, si tiene irrigación, tiene nutrición. Y la nutrición va a estar en el líquido sinovial. Y también va a servir para amortiguar. ¿Se imaginan el impacto cuando caminamos entre el hueso superior de la rodilla y el inferior? Eso va a ser amortiguado en parte por el líquido sinovial y por otras estructuras más. Y el espacio, la cavidad articular, que es el espacio donde se almacena el líquido sinovial. ¿Qué otras estructuras conocemos? Hasta ahora estas tres primeras son las constantes, las que todos tienen, pero hay unas estructuras auxiliares. En un primer lugar están los ligamentos. Los ligamentos son estructuras que van a unir las partes óseas de una forma externa a la cavidad articular, a la cápsula articular, o también de forma interna. Entonces la forma externa se llama extrínseca y la forma interna se llama intrínseca. ¿Para qué sirven? Es para darle un reforzamiento a la articulación. Y los nombres de los ligamentos también son fáciles. Por ejemplo, si va el ligamento de la costilla a la clavícula, se llama costo clavicular. Costo de costilla, clavícula, clavicular de clavícula, obviamente. Entonces también los nombres son fáciles. Otra estructura importante que es prácticamente la rodilla se llama menisco y es un disco fibroso que va a reforzar aún más el amor, eh, digamos, el evitar el roce entre las dos estructuras óseas. Entonces sirve como amortiguador también. Los meniscos, estructuras fibrosas. Y también hay otras que se llaman las bolsas serosas. Estas bolsas serosas están entre hueso y los ligamentos, entre hueso y los tendones. Y sirven para evitar también el desgaste de las estructuras de la articulación. Generalmente son bolsas
cerosas que contienen un líquido que es líquido ceroso y van a evitar el desgaste y el roce excesivo. Entonces todas esas estructuras van a estabilizar la unión entre un hueso y otro hueso. Pero falta una más que también es parte de una articulación y son los tendones. Pero los tendones, tienes que recordar o tenemos que saber es que los tendones son las terminaciones de los músculos. Todo músculo termina en un tendón, excepto los músculos de la cara que no tienen aponeurosis y no se insertan en los huesos. En este caso, esos músculos son los músculos esqueléticos que van a terminar en un tendón y a través del tendón se van a insertar en los huesos. Entonces el tendón también refuerza. Entonces no olvidemos cartílago articular para evitar el desgaste, cápsula articular que envuelve la articulación y tiene la membrana sinovial que produce líquido sinovial, la membrana fibrosa más externa que también estabiliza el espacio que se llama cavidad articular, estructuras auxiliares como ligamentos, meniscos y las bolsas serosas, y por último los tendones de los músculos. Entonces aquí vemos el ejemplo clásico, como vemos el cartílago articular por arriba y por abajo, la cavidad articular que contiene líquido sinovial es el espacio, y por fuera la cápsula articular fibrosa y la membrana sinovial. Y en este caso vemos una articulación que es la rodilla y vemos las demás estructuras como el tendón del cuádriceps. Vamos a ver las bolsas y los meniscos. Aquí estamos, meniscos, bolsas. Por acá debe haber otra bolsa. Esta bolsa se llama prerotuliana, infrarrotuliana. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que están entre estructuras que, si no existieran estas bolsas, tendrían un desgaste excesivo con el roce. Y al final, por tanto desgaste, se gastarían y no podríamos vivir mucho tiempo con la articulación que se está dañando constantemente por el movimiento. Entonces, aquí vemos los ligamentos intracapsulares, otro ligamento rotuliano. Sabemos que al final una articulación es una estructura entre huesos y partes que rodean esta unión, bien sean duras como los cartílagos o blandas como ligamentos. Ahora, las diartrósicas, ¿cómo se van a subdividir? La subdivisión de las diartrosis se llama géneros. Entonces la diartrosis es un tipo de articulación, pero los géneros son 6. Los géneros se pueden subclasificar en la cantidad de movimiento. Hay géneros de la diartrosis que van a tener solo movimiento, artrodias, trocoide y troclear se llama, que pueden tener dos movimientos, encaje recíproco, silla de montar y condilias, o que pueden tener más de tres o más de dos movimientos en artrosis. Entonces, un movimiento, artrodia, trocoide, troclear, dos, encaje recíproco, condilias y varios en artrosis. En el caso de las articulaciones son diartrósicas, pero género artrodia, trocoide y troclear. Vamos a ver cuáles son. Las articulaciones diartrósicas artrodias también se le llama planas, ya que entre hueso y hueso las estructuras que van a estar en contacto son de superficie plana. Por lo tanto, el único movimiento que van a realizar es el movimiento de deslizamiento. Se deslizan ambos huesos. El otro género de las diartrósicas son las trocoides o cilindro. Y vemos aquí que la unión entre hueso y hueso es a través de un segmento del cilindro. Entonces la única función o movimiento que va a tener es el movimiento de rotación. Este rota en este hueso y gira, bien gira para afuera o para adentro. Y la otra articulación es la articulación troclear, diartrósica de género troclear, o también le dicen polea. Como vemos aquí hay una parte que envuelve a otra parte de hueso y lo que va a hacer es para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Eso es flexión, extensión. Entonces artrodia, trocoide y troclear solo tienen un movimiento: deslizamiento artrodia, rotación trocoide y flexión, extensión
la troclearopolea. Ahora, lo que tienen dos movimientos son encaje recíproco y encondilias. El encaje recíproco se llama silla de montar y es porque ambos huesos tienen la ubicación exacta o precisa para encajar. Es por eso se llama encaje recíproco. El movimiento que van a realizar el encaje recíproco y la condilia, que va a tener un cóndilo por el cual va a articularse con una superficie del otro hueso, van a ser abducción y aducción y flexión y extensión. Entonces vemos que hacen más de un movimiento. Pueden hacer abducción hacia afuera, aducción hacia adentro, flexión y extensión. Esos son encaje recíproco y condilias, dos movimientos. Ahora, la única articulación diartrósica que tiene varios movimientos se llama enartrosis. El género enartrosis es el único que tiene más de dos movimientos. Y la forma es una esfera completa que va a relacionarse con una cavidad. Entonces, esta va a tener todos los movimientos. Todos los movimientos. La enartrosis tiene todos los movimientos. Como podemos más o menos imaginarnos, la parte del cuerpo que va a tener esta articulación es el hombro y la unión entre el muslo y la pelvis. Entonces ahí vemos que el hombro va a tener todos los movimientos que se conozcan. Es porque es una enartrosis. Con eso hemos acabado la parte de diartrosis. ¿Qué tenemos que recordar? Diartrosis, amplio movimiento, tiene 6 géneros que se subdividen de acuerdo a los movimientos. Artroide, trocoide, troclear, un movimiento. Encaje recíproco y condilia, dos movimientos. Y enartrosis, todos los movimientos. Ahora vamos a ver las anfiartrosis, que es la que le sigue a las diartrosis, que tienen amplio movimiento. Estos tienen escaso movimiento. Y hay dos ejemplos típicos, la sindesmosis y la sínfisis. Entonces cuando uno estudia la parte ósea del antebrazo y la pierna, va a conocer que hay dos huesos, en el antebrazo radio y cúbito, y entre ellos hay una membrana que se llama membrana interósea. Y esto es una anfiartrosis de género sindesmosis. Y en el caso de la sínfisis, van a haber dos ejemplos. La sínfisis púbica y la sínfisis intervertebral o vertebral. Entonces la unión entre el hueso coxal izquierdo y hueso coxal derecho se va a llamar sínfisis púbica. Y la unión entre vértebra y vértebra se llama sínfisis vertebral. Son los ejemplos de anfiartrosis. Y por último, para acabar, la sinartrosis son los que no tienen movimiento. Hay dos ejemplos que es sutura y gónfosis. Sutura, famosas las suturas de la cabeza. Entre los huesos planos del cráneo van a ver una unión que tiene forma aserrada, como ve la figura, aserrada. Esto se llama sutura craneal y es una sinartrosis. No hay movimiento entre los huesos de la cabeza. Y por último, la gónfosis, que es la articulación entre los dientes y la parte ósea, que es los huesos maxilares. Eso se llama gónfosis y tampoco tiene movimiento. Entonces, sinartrosis, sutura y gónfosis. Anfiartrosis, sindesmosis y sínfisis. Y las diartrósicas, todas las que hemos visto, que son 6. Entonces, con eso completamos la parte introductoria de articulaciones. Y luego lo que prosigue es identificar en cada parte del cuerpo qué tipo de articulación es y qué género de articulación encontramos. Eso es todo. Nos estamos viendo.